que voy a hacer es una invitación a la reflexión. No es una invitación a creer en nada o a adoptar ninguna actitud, no es una recomendación de nada. Es una invitación a la reflexión. Y a la reflexión sobre nosotros a través de una pregunta particular. Y la pregunta particular que yo quiero considerar es la pregunta por el observador y el observar. En el fondo, lo que está detrás de esa pregunta por el observador y el observar es la pregunta por el conocer. ¿Y por qué la pregunta por el conocer? Porque vivimos una cultura centrada en las afirmaciones cognoscitivas. Hablamos de conocimientos, exigimos conocimientos, juzgamos, apreciamos, valoramos o desdeñamos los conocimientos de las distintas personas o de nosotros mismos. Nos peleamos por el conocimiento de la realidad, por el conocimiento objetivo, por el conocimiento de la verdad. Y esta temática que es tan central, que de alguna manera configura tantos aspectos del vivir, es la temática central de este seminario. Yo voy a tratar la temática del conocer como una temática que tiene que ver con el vivir. Yo podría poner como título de este seminario Biología del conocer. Del conocer, ya dije algo, nosotros vivimos haciendo afirmaciones cognoscitivas, rechazando afirmaciones cognoscitivas, peleándonos por el conocer. Y biología, porque somos animales, seres vivos. Y lo que voy a mostrar es cómo el conocer es un fenómeno biológico. Es decir, cómo el conocer es un fenómeno que es como es en tanto se realiza en el vivir de esta clase de seres que nosotros somos o de los seres vivos en general. Y voy a hacer eso por lo que ya dije hace un momento, que tiene que ver con mi interés particular, pero quizás sobre todo porque todos sabemos, ya sea porque hemos tenido una experiencia cercana que lo muestra, o porque lo hemos oído decir, que en el momento en que se interrumpe la biología, se acaba el conocer. Cuando alguien se muere, se interrumpe su vivir y se acaba el conocer. Bueno, claro, uno tiene ciertas ideas, a lo mejor resulta que hay una vida después de la muerte y entonces hay todo un dominio de conocimientos distintos, pero a eso no tenemos acceso. Y el acceso que decimos que podríamos tener es un acceso de oídas. Claro, alguien estuvo muerto y como que resucitó y le pasó tal cosa, o personas que estuvieron en el tránsito de la muerte dicen tales cosas. El libro de los muertos de los tibetanos
se hizo haciéndole preguntas a los monjes tibetanos que se estaban muriendo. El monje estaba así en coma. Despierta, despierte, maestro. ¿Qué ve? ¿Qué oye? ¿Qué le pasa? Ve un túnel, una luz. Y eso corresponde al conocimiento más allá, detrás de la muerte. ¿Qué es eso? No lo sabemos. Pero sí sabemos que cuando se altera la biología, se altera el conocer. Y que cuando alguien se muere, no hay modo, a través de esta persona, de tener acceso a nada que uno pueda llamar cognoscitivo, más allá del vivir. No estoy diciendo esto como una objeción a lo que uno piense que puede pasar más allá del vivir. Estoy diciendo esto para destacar que si atendemos a nuestra vida cotidiana, nos encontramos que cuando se interfiere con la biología, se acaba el conocer. Si se altera la biología, se altera el conocer. Si alguien tiene un accidente con un golpe en la cabeza, con un hematoma, una hemorragia, un daño cerebral, uno se pregunta, ¿y cómo quedará? Y ese cómo quedará tiene que ver con el conocer. El presidente de la República tuvo un accidente y un golpe en la cabeza. ¿Cómo quedará? ¿Podrá seguir siendo presidente de la República? Es decir, ¿podrá moverse en el ámbito cognoscitivo de su quehacer como presidente de la República? Hay que esperar que se mejore. Porque si el daño es muy grande, no puede. El accidente ha resultado en un daño de su biología tal que no puede. Hay cosas que no puede hacer. Y no por mala voluntad. Sabemos que no es un problema de buena o mala voluntad. No puede, su biología no se lo permite. Es decir, nosotros sabemos en la vida cotidiana, independiente de las teorías que tengamos, que si se altera la biología, se altera el conocer. De modo que lo que yo voy a hacer es hablar de biología, y al hablar de biología voy a hablar de los seres vivos, voy a hablar del vivir, y lo voy a relacionar con el conocer. Ahora, al hablar de biología, yo voy a decir todo lo que se necesita. Algunos de ustedes pueden ser biólogos, médicos, psicólogos, pueden saber biología. Pero algunos de ustedes no saben biología y no importa nada. Yo voy a entregar aquí todo lo que se requiere de biología para lo que yo voy a decir. Y no se requiere poco. Pero al mismo tiempo, lo que les voy a entregar es tan fundamental que es completamente comprensible. La biología, como ciencia, como dominio de conocimientos, como dominio de fenómenos, es el dominio, es el ámbito, es el campo de los fenómenos que involucran el vivir de por lo menos un ser vivo. De modo que todas las cosas que para que ocurran tienen que pasar por el vivir de un ser vivo, pertenecen a la biología. De modo que si el conocer requiere el vivir de por lo menos un ser vivo, el conocer es un fenómeno biológico. ¿Por qué? Porque si se interfiere con el vivir, el fenómeno no se da. Tan simple como es. Y voy a hablar del conocer ahora también como fenómeno cotidiano. Pero para hacer todo esto, tengo yo que definir un punto de partida, tengo que invitarlos a pararse conmigo de alguna manera
De modo que lo que yo diga haga sentido. Porque si yo estoy diciendo algo y ustedes están escuchando desde otra perspectiva, entonces no sirve de nada. Pero el lugar donde quiero invitarlos yo a estar es la vida cotidiana. Es decir, no quiero que estén en ningún lugar que no sea donde están. En la vida cotidiana, aquí. Haciendo lo que hacen, pensando lo que piensan. Sentados, escuchando, pensando, aceptando, rechazando, disfrutando o no lo que esté pasando aquí. Ahora, ¿por qué la vida cotidiana? Por varias razones. Una de ellas es porque todo pasa en la vida cotidiana. Porque todo pasa en el vivir de uno. Y el vivir de uno es siempre su vida cotidiana. Si alguien es ingeniero y está construyendo un puente, su vida cotidiana pasa en el construir el puente. Si alguien es médico cirujano y está en la sala de operaciones haciendo una operación, su vida cotidiana pasa ahí en la sala de cirugía. Si alguien es un empleado que trabaja en una oficina, su vida cotidiana pasa en su oficina. Si alguien es una persona que ha regresado a su casa después de un día de trabajo, su vida cotidiana pasa en su casa, en el regreso de su día de trabajo. Es decir, la vida cotidiana es el vivir que uno vive en el diario vivir. Con esto también estoy diciendo que los distintos espacios técnicos son parte de la vida cotidiana. Que los distintos quehaceres técnicos son parte de la vida cotidiana, no solamente porque uno los vive en su vivir cotidiano, sino porque uno hace allí lo mismo que hace en el vivir cotidiano en su casa. ¿Me explico? Uno puede decir, por ejemplo, la química. No, yo profesor de química en la Facultad de Ciencias, haciendo investigación en química. No, ¿cómo va a ser eso cotidiano? Bueno, pero es cotidiano porque la química no es otra cosa que una expansión del cocinar. En verdad, si usted sabe química, puede enseñar toda la química prácticamente en la cocina. Es decir, la química es una expansión del quehacer, del mirar y del entender y del explicar lo que pasa con las cosas que pasan en las cosas que uno hace, en las mezclas de sustancias, en la transformación de las sustancias con el calor, es decir, el cocinar. En el cocinar uno hace eso, toma una sustancia, la mete en el agua, le pone calor y hierve y examina la transformación que se ha producido, determina si ha sido una transformación adecuada o no, gustándola, probándola, etcétera, haciendo una serie de cosas que consisten esencialmente en relacionarse con esta transformación de sustancias bajo un cierto grado. La biología es una expansión del criar pollos. Usted cría pollos, mira los pollos, los ve crecer, los huevos, y en la curiosidad amplía su criar pollos y termina biólogo. La filosofía es una expansión del contestar preguntas a los niños. Y no estoy con esto denigrando la filosofía, estoy haciendo referencia a que las preguntas de los niños son siempre preguntas fundamentales. De modo que es la vida cotidiana el punto de partida. También, si yo voy a explicar el fenómeno del conocer y relacionar esto con nosotros en la vida cotidiana, como un fenómeno cotidiano, y con el tipo de vida cotidiana que tenemos, tengo que decir algo sobre por qué pienso yo que lo que yo les voy a proponer es válido. No, porque yo puedo venir aquí y decir, señoras y señores, bla, 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 bla. Y ustedes dicen, ah. ¿Y por qué pienso yo que lo que yo estoy diciendo es válido?
¿Por qué simplemente les voy a decir las cosas que yo pienso que son válidas? ¿Porque sí? Sí, claro, puedo hacerlo porque sí. Pero si yo quiero que ustedes entiendan lo que yo digo, tengo que entregarles también los criterios desde los cuales yo pienso que lo que yo digo es válido. De modo que ustedes puedan aceptar o rechazar lo que yo digo, entendiendo lo que yo digo. Puedan aceptar o rechazar lo que yo digo en el dominio en que yo digo que eso es válido y con los criterios que yo digo que le dan validez. Y ustedes pueden rechazar los criterios o pueden encontrar un mal uso de los criterios, lo que fuere, o aceptando los criterios, aceptar lo que yo digo, la explicación que yo proponga. Así que voy a decir ciertas cosas sobre los criterios de validación desde los cuales lo que yo les voy a proponer es válido. Al mismo tiempo, al definir el punto de partida, quiero invitarlos a hacerse una pregunta. Y la verdad es que esta pregunta es una pregunta por el observador y el observado. ¿Quién es el observador? Cualquiera de nosotros. La palabra observador nosotros la entendemos como aquel que en un acto de separación de otra cosa dice algo sobre la otra cosa. El observar es un acto de separar y señalar o distinguir o decir algo sobre aquello que aquí ha sido separado en el acto de observar. Y el observador es el que hace eso. Y pongo las dos palabras, observador y observar, porque voy a procurar mostrarles que el observador tiene lugar en el observar. Ahora, el observador es cualquiera de nosotros, un ser humano, como un ser vivo en el vivir, viviendo. Ustedes están vivos en este momento y están en el vivir. Y en el vivir están haciendo su vivir, no intencionalmente, a ver, que mi hígado haga tal cosa, que mi corazón haga tal otra, que mi vesícula biliar haga... No están en eso, pero están en el hacer del vivir, en la praxis del vivir. Digo ustedes, pero yo también, ¿no? Yo estoy precisamente en la praxis del vivir. Estoy diciendo lo que estoy diciendo mientras vivo. Pero además hay algo curioso. El vivir le pasa a uno. Uno se encuentra en el vivir. Te está pasando, uno ni siquiera trata, hace el vivir y no tiene que tratar. Le pasa a uno el vivir. En el suceder del vivir. Y en esto de que uno esté en la praxis del vivir, en el suceder del vivir, uno distingue aspectos de lo que le sucede a uno en el vivir. Es la experiencia. El observador entonces es un ser vivo en la praxis del vivir. El observar pasa en el vivir. En el suceder del vivir al observador le pasa que observa. En la experiencia dice, estoy mirando, he observado tal cosa, distingue lo que le pasa.
el lenguaje. Y este es un punto delicado, porque lo que estoy diciendo es que el observador hace todo esto en tanto experiencia en el lenguaje, y en el lenguaje está en el vivir. Yo estoy hablando, estoy en la praxis del vivir, me pasa que estoy hablando y distingo mi hablar, mi experiencia de estar hablando, y eso lo hago en el lenguaje. Y no solamente estoy diciendo que yo lo hago, que nosotros lo hacemos como seres humanos. El ser humano es un ser en el lenguaje, un ser vivo en el lenguaje. El observador en el observar es un ser humano. Este es nuestro punto de partida. Nosotros aquí, observadores, seres vivos en el vivir, haciendo reflexiones, distinciones sobre lo que hacemos, o lo que nos pasa, o lo que vemos, o lo que oímos. Y la invitación es a preguntarse cómo es que hacemos lo que hacemos como observadores. ¿Cómo es que yo hago lo que hago? Por ejemplo, ¿cómo es que genero este discurso? ¿Cómo es que yo puedo observar, hacer las distinciones que hago? ¿Cómo es que yo puedo hacer un argumento racional? ¿Cómo es que yo puedo pensar que es deseable tal cosa o no deseable tal otra? ¿Cómo hago lo que hago como observador? Y estos dos signos de interrogación con esta flecha preguntan por eso y preguntan por lo mismo, aunque estén a cada lado, y el que ponga dos lados tiene que ver con el desarrollo de este diagrama que voy a hacer. Pero esta pregunta y esta pregunta es la misma. ¿Cómo hago lo que hago? ¿Cómo hago lo que hago como observador? ¿Cómo hago lo que hago como observador con un poco de detalle sobre el vivir? Pero si yo pregunto ¿cómo se explica el observador? ¿Cómo hace el observador lo que hace? Yo estoy pidiendo una respuesta. Estoy haciendo una pregunta que quiere como respuesta una explicación. Yo digo, los invito a hacerse esta pregunta. Y ustedes, al escucharme la invitación, también se disponen a escuchar una respuesta. Claro, yo podría decir, los invito a hacerse esta pregunta, pero esta es una pregunta que no se puede contestar. Y ustedes dirían, vendría casi como una desilusión, pero esto es una pregunta que no se puede contestar. ¿Para qué me invita entonces? O sea, la invitación a hacerse una pregunta trae consigo una expectativa de respuesta. Y la expectativa de respuesta tiene que ver con el explicar, es decir, hace también referencia a una explicación, a un explicar. Y el explicar lo voy a poner aquí. Y lo que quiero considerar son las consecuencias de aceptar o no aceptar esta pregunta. Aceptar una pregunta implica aceptar la posibilidad de una respuesta. No aceptar una pregunta implica negar hasta la posibilidad de una respuesta. No me interesa esa pregunta. ¿Para qué voy a hacerme esa pregunta cuando yo sé? Uno no se hace la pregunta. Los invito a seguir conmigo las consecuencias de aceptar esta pregunta.
Ahora, es una invitación la que yo estoy haciendo. Y las invitaciones son una cosa maravillosa, porque pueden ser no aceptadas sin culpa. No, muchas gracias, no acepto la invitación. Ah, estupendo. En el momento en que uno dice, no, muchas gracias, no acepto la invitación, y el otro dice, ¿cómo no acepta la invitación? Quiere decir que no era invitación, sino que una exigencia. Oye, te invito a comer a mi casa. No puedo ir. ¿Cómo? Entonces no lo estaba invitando. Esto es una invitación. Si quieren aceptar la pregunta, muy bien. Si no quieren aceptar la pregunta, muy bien. Pero, el aceptar la pregunta no es trivial. No es trivial, tiene consecuencias. Entonces, yo quiero que los que no aceptan la pregunta no se expongan a las consecuencias. Yo no estoy diciendo que sean malas consecuencias, estoy diciendo que son consecuencias nomás. Puede que a uno no le guste después. Esto es como en los matrimonios, el que se opone a este matrimonio, por favor, que hable ahora o nunca, después quedará callado para siempre. El que no quiere escuchar esta pregunta, por favor, que se levante y diga, yo no quiero escuchar la pregunta. Y actúe de acuerdo a eso. O si se queda, actúe siguiendo el juego, siguiendo la invitación de aceptar la mirada, porque es una mirada, aceptar la mirada a las consecuencias de aceptar esta pregunta. ¿Nos quedamos todos? Nos quedamos todos. Aceptar esta pregunta significa que uno se dispone, uno se compromete de alguna manera a buscar una respuesta, que es una explicación, o a oír una explicación. No se compromete a aceptar la explicación. Mejor dicho, no se compromete a aceptar lo que se le proponga como explicación, pero se compromete a aceptar la legitimidad del proceso de explicar el observador. Si alguien dice, acepto la pregunta, y con el proceso de explicar dice, no, eso es lo que usted me va a decir, entonces no, yo no quiero que me explique nada. Entonces no está aceptando la pregunta. Uno se compromete a decir, eso es lo que usted propone. Yo no estoy de acuerdo por esto. O, sí, caramba, qué interesante, me gusta esa proposición. O sea, uno se compromete a escuchar o a proponer. ¿Y a escuchar qué? Un explicar. Porque si yo los invito a aceptar esta pregunta, yo también me estoy comprometiendo, en este caso, claramente. Me estoy comprometiendo a proponer una respuesta a la pregunta. O a mostrar por lo menos la naturaleza de la respuesta. ¿En términos de qué? De una explicación. ¿Y qué es una explicación? Bueno, ciertamente una explicación es una experiencia.